Ahí decimos que esto es una fuente en delta, porque no tiene neutro. A pesar de que yo no la tengo dibujada adentro, nosotros vamos a determinar que es una fuente en delta. Yo les decía, voy a escribir en rojo ahora para que quede... Yo le decía que ustedes se iban a dar la referencia. ¿Por qué? No siempre B a N va a ser ángulo cero. Eso va a depender de lo que ustedes quieran. Si nos colocamos en este caso, con esta nueva configuración, seguimos teniendo secuencia positiva, pero ahora tenemos una configuración en delta. Por lo tanto, nosotros nos vamos a escribir BAN, BBN y BCN, porque no los tenemos. ¿Se fijan? No hay neutro. Entonces, lo que nosotros vamos a tener entre los voltajes de línea va a ser acá, acá y acá, vamos a tener el VAB, el BBC y el BCA. Normalmente, lo que ustedes dirían acá, el VAB, está, si es secuencia positiva, está desfasado 30 grados con respecto al VAN y es raíz de 3 veces más grande. Si tuviéramos que calcularlo, uno diría que está por acá, ¿cierto? El VAB, en secuencia positiva. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Eso es lo que nosotros diríamos normalmente cuando tenemos una estrella y queremos calcular el VAN y el VAB. Ahora, ¿qué pasa? Por eso yo les decía que esto es una referencia. La referencia se la dan ustedes. La referencia se la dan ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, una configuración en delta, como yo me doy la referencia, yo digo, ya, entonces como no tengo neutro, yo voy a decir que VAB está en el ángulo cero. Como que yo corro todo mi diagrama fasorial, lo desfaso 30 grados. Entonces voy a decir, VAB está en ángulo cero. BBC está en menos 120 y BCA está en 120. ¿Ya? Ustedes eligen la secuencia a menos que yo les diga, o sea, no la secuencia, ustedes eligen su referencia a menos que yo les diga lo contrario. ¿Me siguen, chiquillos? A menos que en el enunciado les diga, tienen un ángulo, o sea, tienen una un VAB 400 volt, 10 grados. Entonces ahí uno le está dando la referencia, pero si yo no les doy la referencia, ustedes no tienen la referencia, ustedes la asignan. ¿Me entienden con eso, chiquillos? Sí, profe. ¿Qué va a pasar acá? Si ustedes tuvieran que calcular un neutro, el BAN les quedaría acá desfasado en 30 grados. Si es que tuviera BAN, ¿me entienden? Estaría acá desfasado en 30 grados, pero negativo. Entonces, esas son unas cosas que tenemos que tener claro. Ustedes se dan la referencia. ¿Qué pasaba si nosotros teníamos secuencia negativa? Si teníamos secuencia negativa, se intercambiaban las fases B y C. Entonces nos quedaba simplemente ahora, lo voy a hacer en verde, acá. Si yo tengo secuencia negativa, en el caso con la estrella, se me intercambian las fases B y la fase C. La A sigue siendo la misma. Entonces ahora, BAN, por ejemplo, ángulo 0, BCN, ángulo menos 120, y BBN, ángulo 120. La semana pasada hicimos los cálculos, ¿qué pasaba? Ahora con el BAB, el BCA y cuando tenía, por ejemplo, en secuencia negativa. Este me va a quedar desfasado 30 grados acá, el BAB, pero negativo. El BC me va a quedar acá arriba, desfasado 30 grados con respecto al B. Y el BCA me va a quedar acá, desfasado 30 grados, negativo con respecto al, este es el BCA. Este es el BC. Esto sería para la secuencia negativa, para que recordemos esas cosas, chiquillos. ¿Por qué? Porque a hartos les pasa que les sale, por ejemplo, un ejercicio con secuencia negativa y calculan los voltajes, por ejemplo, calculan los voltajes de fase súper bien y los voltajes de línea le ponen 30 grados nomás y no se acuerdan que era secuencia negativa donde son menos 30 grados.
¿Les queda más o menos clarito? ¿Alguna duda con respecto a esto? Todo claro, profe. Ya. Ahí Marcelo, Sebastián, Gerald. ¿Todo bien, profe? Ya. Vamos entonces, esto es como un repaso nomás de la semana pasada. Aquí tengo un resumen, para que le tomen ahí un pantallazo. ¿Qué pasa con las fuentes en estrella? ¿Qué pasa con las fuentes en estrella y las fuentes en delta? Nos vamos a dar cuenta que acá E12 es igual a BAB o B1N es igual a BAN, como por decir en términos de nomenclatura. En la fuente en estrella, nosotros vamos a decir que el voltaje de fase, o sea, el voltaje de línea, es raíz de 3 veces con ángulo 30 grados el voltaje de línea, ¿ya? Esto siempre y cuando esto sea en secuencia positiva, ¿ya? Si es secuencia negativa, anteponemos un signo negativo. Súper sencillo, es lo que estamos hablando recién, pero esta es como la tabla de resumen. ¿Qué pasa en delta? Los voltajes de fase son iguales a los voltajes de línea. Eso lo vimos cuando vimos la figurita. O sea, originalmente yo no tengo un voltaje, como por decir así, de fase con respecto a neutro, porque no tengo neutro en la delta. Pero como uno puede decir, como que esa fuente que está conectada, como si fuera el voltaje de una fase que está conectada a una fuente, nosotros vamos a decir que eso es igual al voltaje de línea en la delta. Y se repite para la fase, para todas las fases. O sea, para los entre líneas, voltaje BBC va a ser el voltaje BBN por raíz de 3 ángulo 30 si es secuencia positiva, menos 30 si es secuencia negativa. Lo mismo para el BCA. Entonces esta es como la tabla de resumen, secuencia positiva, secuencia negativa, le anteponemos un signo negativo al ángulo. Sería menos 30 y no 30. Ahora, ¿qué pasa con las cargas trifásicas? Que fue lo que vimos lo que estábamos viendo el martes pasado. Vimos que íbamos a tener dos clases de cargas, que íbamos a tener cargas en estrella o cargas en delta. Las cargas en estrella tienen neutro, las cargas en delta no tienen neutro. Así que esa es como una de las principales diferencias. Aparte que vemos que las cargas en estrella están conectadas, bueno, al neutro obviamente, entonces van a tener un voltaje de fase. Vimos que acá tengo la carga en delta, la carga en estrella y la carga en delta, y hicimos todo un análisis, no sé si se acuerdan, hicimos todo un análisis con las mallas, y llegamos a la conclusión, que esto nos va a servir ahora para el ejercicio que vamos a ver, llegamos a la conclusión de que el ZA, o cualquier Z en realidad, porque mientras sea un circuito equilibrado, iba a ser el BAN, perdón, el IA, vamos a borrarlo. Vemos que el IA va a ser igual al BAN partido en el Z, asumiendo que estos tres Z son iguales. Entonces ahí nosotros íbamos a poder determinar la corriente. Íbamos a poder determinar la corriente que pasa por la línea. ¿Por qué? Porque dijimos también que en una estrella la corriente de línea va a ser igual a la de fase, en una carga en delta la corriente de fase, que es la que circula por la fase, es distinta a la corriente de línea. ¿Qué podíamos llegar también? ¿Qué podíamos decir? Que se cumple acá, si se fijan, se tiene que cumplir en el punto neutro, se tiene que cumplir, bueno, si nosotros no tenemos acá, podemos tener un neutro, cuando no tenemos un cable en el neutro y tenemos una estrella, se le conoce como neutro flotante, ya porque no hay conexión entre los neutros. Si aquí no hay. Cuando no hay, acá igual se tiene que cumplir esto, que IA más IB más IC es igual a 0. Cuando yo tengo un neutro, tengo que agregarle acá la corriente de neutro. Usualmente, no son... Sí, la clase anterior quedó grabada, pero no la he subido. La voy a subir hoy día. A Miguel estaba preguntando. Se me había olvidado subirla. Usualmente,
No, siempre. Siempre que yo tengo un circuito equilibrado, que está totalmente equilibrado, no voy a tener corriente circulante por el neutro. Vamos a ver la próxima semana, no sé si, creo que mañana o la próxima semana vamos a ver los circuitos que están desequilibrados. Cuando están desequilibrados, ahí sí voy a tener corriente circulando por el neutro. Ahora, siempre se cumple que en un circuito equilibrado, la corriente IA es igual a la corriente, el módulo de la corriente IA es igual al módulo de la corriente B, igual al módulo de la corriente IC. Y si están equilibrados, siempre van a tener un desfase de 120 grados entre ellas. Ahora, ¿qué pasa con la delta? En la delta se cumple lo mismo. Entre las corrientes de línea, las tres van a estar, las tres tienen el mismo módulo y están desfasadas a 120 grados. ¿Qué pasa con las corrientes de fase? Las corrientes de fase, yo sé que aquí se ve raro decir que IAB es fase y IA es línea, pero es cosa de pensarlo de esta manera. La corriente que circula por la línea de transmisión o la línea de distribución, la línea que llega a la carga, es corriente de línea, y la corriente que circula por la fase es corriente de fase. Yo sé que la nomenclatura acá se ve como al revés. Ahora, la corriente entre las fases, en este caso, va a ser, para la carga en delta, va a ser el IAB, va a ser igual a BAB partido en Z. Y si nosotros hacemos el cálculo, IA tiene que ser igual a IAB menos ICA por ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. Al hacer, como esto es equilibrado, nos va a quedar que IA va a ser igual a raíz de 3 veces. Perdón, voy a cambiarlo un poco porque, o sea, está bien esto, pero lo voy a escribir de otra manera. Me va a quedar como IA, perdón, como IAB por raíz de 3, ángulo 30 grados. Siempre y cuando esto sea secuencia positiva. Si es secuencia negativa, menos 30 grados. ¿Ya, chiquillos? Perdón, menos 30 grados acá. Es al revés, es negativo. Menos 30. Si es secuencia positiva, cambia a más 30. Vamos a ver ahora el resumen donde sale esto mismo. ¿Se entiende esto, chiquillos? Si Sí, ustedes profe. no están seguros de esto, pueden hacer el cálculo. Les tiene que dar así. Si ustedes calculan el IAB y el ICA, lo restan y les va a dar esto. ¿Ya? Para que ustedes, si no están seguros, pueden hacer la resta y les va a dar esto mismo. ¿Alguna consulta? Por mi parte no, profe. Ya. Por mi parte, quería preguntar lo que dijo hace poquito respecto a cuando es estrella y cuando es delta. ¿Cuál de las dos? Hay una que tiene neutro, o sea, que va con el neutro, que es la estrella. La que Y está a el la delta, izquierda aquí, la que está a la sí, izquierda es la estrella porque tiene neutro. Si te fijas, una sí, configuración que parece como una estrella, se puede decir, de 3 puntos. sí, claro, Y la delta parece un triángulo. sí. La Eh, delta, ¿sí? ¿Y Dale. la delta qué es lo que tiene? O sea, porque solo el neutro está con la estrella y el delta no está con nada. El delta la conexión delta no tiene neutro. Ya, Entonces, nosotros que nos hemos enfrentado a la conexión delta es que los voltajes de línea están conectados a la delta. ¿Cuándo ustedes se pueden encontrar con esto? Por ejemplo, con los motores. Los motores, ustedes los pueden conectar en estrella o en delta. Los motores trifásicos. Generalmente les sale como la configuración para conectar, o sea, les sale cuáles son sus valores para conectarlos en estrella o en delta. Cuando vean máquinas, ya los eléctricos y los electrónicos se van a dar cuenta que hay una forma de partida que se llama la partida estrella-triángulo. No sé si alguna vez lo han escuchado. Los que alguna vez han trabajado en alguna parte de la industria, lo van a haber escuchado. La partida estrella-triángulo, que es un switch que intercambia los terminales para que quede en estrella o quede en triángulo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Nos vamos a dar cuenta después que las corrientes en delta
son mayores que las corrientes en estrella. Las corrientes en delta son mayores a las corrientes en estrella, lo cual tiene sentido. Si nosotros comparáramos, veamos, hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo para hacerlo interesante. Coloquémosle no sé, un valor fácil, 5 ohm. ¿Ya? Z va a valer 5 ohm para ambas. Y el voltaje entre líneas va a ser de 400 volts. ¿Ya? 400 volts. ¿Ya, chiquillos? Así que hagan ustedes el cálculo. Ahora, aprovechando que están acá, les doy unos minutitos, hagan ustedes el cálculo. Quiero ver la siguiente diapo, que es la de resumen, ¿verdad? Sí, ahí está. Hagamos el cálculo. Calculen ustedes, ¿cuánto va a valer IA y cuánto va a valer IA acá? O el IAB. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un motor, lo que estamos viendo como Z va a ser la impedancia de la bobina. Entonces depende cómo nosotros conectemos las bobinas entre sí. Si las conectamos al neutro o las conectamos, o sea, en estrella, las conectamos en delta. A ver, vamos desarrollando esto. ¿Quién se acuerda cómo se calculaba la corriente en una configuración estrella? Para no tener que hacer los lazos. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo uno puede calcular la corriente? De hecho, lo anoté acá. Acá está anotado. Acá está anotado. ¿Cuánto vale BAN en este caso? A ver si alguien me ayuda. Preguntaré a Miguel. 9, ¿no? ¿Cómo? O sea, 8, ¿o no? No, ¿cuánto vale BAN? Si BAB vale 400 volts, ¿cuánto va a valer BAN? Aquí me dice que IA es igual a BAN partido en Z para la configuración estrella. VN sería el voltaje de línea, ¿o no? BAN No. sería voltaje de fase con respecto al neutro. ¿Se fijan? Ahí sería 400 dividido en raíz de 3. Ya, súper bien. 400 dividido en raíz de 3. Entonces ya tenemos que el BAN vale 400 dividido en raíz de 3. Y el Z ¿El raíz vale... de 3? ¿Ah? ¿Cómo eso del raíz de 3 se divide? ¿Por qué? Lo vimos recién. Acuérdate que teníamos los voltajes de fase y los voltajes de línea. Déjame sacar este dibujo para que vayamos un poco más atrás. Acá. Cargas voltajes. ¿Qué pasa con los voltajes en las fuentes en delta y las fuentes en estrella? La fuente en estrella dijimos que el voltaje de línea iba a ser raíz de 3 veces desfasado en 30 grados del voltaje de fase. Si nosotros hacemos los LBK, Ya. respecto a esto nos va a dar esa constante, suponiendo que es secuencia positiva. Vamos a asumir que es secuencia positiva. Vale. ¿Ya? Y el Z vale 5. A ver si alguien hace el cálculo, ¿cuánto le da eso, chiquillo? Estamos calculando el módulo. Aquí le vamos a poner 400, ángulo 30, para que nos quede con ángulo 0. Y este vale raíz de 30, ángulo 30. ¿Me siguen? No saltamos el tema de los ángulos. De hecho, lo voy a anotar con ángulo para que después no digan que les enseño las cosas a media. Me dio 46.18. 46.18, ya, espera un poco. Vamos a anotar acá. Vamos a darle 400, ángulo 30, partido en raíz de 3,
ángulo 30. 5 ángulo 0 la vamos a poner. ¿Ya? Me imagino que es resistivo, que esto debería ser inductivo totalmente, pero le vamos a poner resistivo inductivo. ¿Cuánto te quedó? 46.18. 46.18 con un ángulo 0 amperes, ¿cierto? Sí. Profe, el otro día se lo había preguntado, pero se me olvidó. La calculadora tiene que estar en grados, ¿cierto? Para que... En grados, ¿sí? Ya, vale. 46.18 amperes. Eso nos queda que va a ser la corriente de nuestro motor si está en estrella. Ahora, hagamos el mismo cálculo con la delta. ¿Cuánto va a ser IAB? Acá nosotros sabemos que IAB va a ser el voltaje VAB partido de la impedancia. La impedancia vale 5, entonces nos va a quedar que IAB, para el caso de la delta, vamos a ver IAB y la voy a dibujar en una estrellita. Acá me faltó, perdón, un triángulo, aquí me faltó dibujar la estrellita. ¿Ya? IAB nos va a quedar el voltaje VAB, que son los cuatro, lo voy a anotar, voltaje VAB, partido en Z. Y eso serían los 400 volts partido en 5 ohms. ¿Cuánto nos queda eso? 80. 80. Ahora, tenemos que ver cuánto va a ser la corriente que va a circular por la línea. Ahora sabemos que esa es la corriente que le va a llegar a la bobina, que es lo que nos interesa para la bobina, pero tenemos que ver cuánto va a ser la corriente que va a circular por la línea. Nosotros sabemos ahora que la corriente IA va a ser IAB por raíz de 3 desfasado menos 30 grados. ¿Cuánto nos va a quedar ahora? Ahora, espérenme un poco, para que les quede súper claro, voy a cambiar acá vamos a ponerle 400, ángulo 30, para que les quede igual, o ustedes que le colocan ángulo 0, les puede quedar como ustedes quieran. Entonces les va a quedar 80 con un ángulo de 30. Y ahora el IA va a ser, si se fijan, va a ser el IAB, que eran esos 80 ángulo 30, por raíz de 3, ángulo menos 30. ¿Cuánto les va a quedar el IA ahora? $138.56 amperes. 138.56. Ya. Súper bien. Si se fijan, si comparamos ambas, si ahora yo divido estos 138.56 en 46.18, ¿cuánto nos va a dar? Esto nos va a servir ahora para la clase que vamos a ver ahora de equivalente monofásico. Un poquito más de 3. Como 3 veces más o menos. 3 veces ese. Yo creo que por las decimales Sí. puede haber sido una pequeña diferencia, pero debería ser exactamente 3 veces. Sí. 3 veces. Eso nos va a servir ahora para lo que vamos cuando veamos equivalente monofásico. Ahora, ustedes mismos se dieron cuenta, hicieron los cálculos, nos vamos a dar cuenta que una carga en delta produce corrientes 3 veces más, la misma carga conectada en delta produce corrientes 3 veces más grandes que una carga conectada en estrella. ¿Ya? Por eso, a los motores se les hace una partida estrella delta. ¿Por qué? Porque los motores en la corriente de partida tienen un overshoot, tienen una corriente máxima, un IPIC de partida, que depende del motor, ¿ya? Pero puede llegar hasta 10 veces, por configuración generalmente varía entre 5 y 7, con la partida en estrella, ¿ya? 5 veces la corriente nominal. Corriente nominal. Puede llegar. Es un pic, dura un ciclo al máximo y de ahí se va bajando exponencialmente hasta llegar hasta la corriente nominal. Entonces, no sé, los primeros 3 ciclos son de muy alta corriente. ¿Qué se hace? Si nosotros hacemos la comparación, ahora, si nosotros hacemos conectamos que parte directo en delta, me va a quedar 5 o 7 veces 138 versus si yo la hago partir en estrella,
me va a quedar 5 veces 46. O sea, si me entienden, es harto menos. Así que se hace una partida súper rápida, que es como con un switch, parten estrella y luego se le cambia a delta. Entonces así se evitan que los pics sean tan grandes de corriente. Y es la típica partida, es la más económica, la más simple, no requiere de nada más que un switch que se llama switch estrella delta para hacer esa partida. No es lo mejor, pero es lo más barato. Entonces, en muchos lados lo van a encontrar. Hay gente que los conecta directo, ¿no? Pero ahí se va viendo que también esos pics le van haciendo daño a la red eléctrica, entre otras cosas. Se fijan ahora, chiquillos, que vamos a tener que la corriente para una carga en estrella va a ser 3 veces menor que la corriente para una carga en delta, para la misma carga. Este era el resumen de qué pasa con las cargas. Vamos a darnos cuenta que la I1 para la carga en estrella va a ser B1N, acuérdense que el N es neutro, B1N o BAN partido en Z. En el caso de la carga en delta, nos vamos a dar cuenta de que la corriente de fase, bueno, la corriente de fase y la corriente de línea para la estrella son iguales. En la delta cambia. La corriente de fase va a ser el voltaje de línea partido en el Z, y la corriente de línea va a ser la corriente de fase por raíz de 3 ángulo 30. O, si ustedes lo quieren calcular, la I1 por ley de corrientes de Kirchhoff va a ser igual a I12 menos I31. O IAB menos ICA. ¿Ya? Eso nos va a dar esto mismo siempre y cuando esto esté equilibrado. ¿Alguna duda, chiquillos, con respecto a lo anterior? ¿Les quedó más o menos claro con el ejercicio? Sí, profe. Ya, vamos. Bueno, acá podemos ver el diagrama, perdón, podemos ver el diagrama de corriente de la carga en delta. Tenemos la I12 y tenemos la I1 desfasado en menos 30 grados, el diagrama fasorial. Un poquito. Esta es la... que parte el tiro con la clase 16. Ya, antes de partir el equivalente monofásico, que estamos en la clase 16 viendo el repaso, yo les había dejado de tarea Dame un segundo, a ver, espera un poco. Yo le había dejado este ejercicio. Sí, profe, ¿lo Ya. podemos desarrollar ahora cortito? De hecho, se los voy a mostrar porque lo tengo desarrollado Ah, ya. en la pizarra. Quiero mostrarle que hay una forma larga, que es como lo hicimos la semana pasada, como les voy a mostrar ahora, y hay una forma corta. Qué bonito estoy ahora. Vamos a hacer la forma larga y después vamos a ver al tiro la forma corta. Me dice que tenemos obtener los voltajes de fase, corriente de línea y de fase del siguiente circuito. Y obtener el diagrama fasorial. Tenemos acá que me dice que el BAN es 220 raíz de 2 coseno omega t, secuencia positiva. Acá me está diciendo que este es raíz de 2 porque no me está diciendo que el valor es RMS. Ya, esto se me está dando el valor peak to peak. O sea, me está dando el valor peak, perdón, no peak to peak. 220 raíz de 2. Si me dicen 220 volt RMS, yo digo, ya, son los 200 volt RMS, para ahí tenerlo claro. Entonces, por lo tanto, este en RMS serían 220 volt. Y me dice que las cargas están equilibradas y que son 10 ohm, 10 más 5J ohm. Así que la forma larga, que es la que vamos a ver ahora, es hacer malla, ¿cierto?
vamos a hacer una malla acá con un I1 y vamos a hacer una malla con un I2. Así que, ¿qué nos vamos a encontrar? Acá. No, nos vamos a encontrar primero que, en este caso, el IA, nos vamos a encontrar que el IA va a ser igual a I1, nos vamos a encontrar que el IB va a ser igual a I2 en la malla, I2 menos I1, y vamos a encontrar que el IC va a ser igual a menos I3. En este caso, como planteé las mallas acá. Ya. Entonces, si nosotros hacemos el planteamiento, lo primero que nos encontramos acá va a ser con la ecuación de la malla. Vamos a tener que, pasamos a fasores, hacemos la primera acá. Si nos dice que BAN es 220 raíz de 2 coseno omega t, me va a quedar que en RMS me va a quedar 220 ángulo 0. ¿Me siguen con eso, chiquillos? Sí, profe. Ya. Negativo porque lo hacemos que parta desde acá. En realidad, en una fuente, acuérdense, una fuente alterna no hay negativo y positivo, es como uno va a darse una referencia, ¿no? Como que entra por un lado. Más I1 por ZA, que está acá, más, seguimos dando la vuelta, me va a quedar ZB por I1 menos I2, porque vamos siguiendo la referencia de I1, más 220 ángulo menos 120, que va a ser el BBN. ¿Se acuerdan que tiene que estar desfasado en 120 grados? Entonces vamos a decir, vamos a anotar acá los valores para que no se nos olvide. Voy a anotar acá que BAN va a ser 220 ángulo 0, BBN como secuencia positiva va a ser 220 ángulo menos 120 y BCN 220 ángulo 120, ¿cierto? Así que nos queda esta primera ecuación. La segunda ecuación nos va a quedar partiendo desde el BCN, perdón, partiendo del BBN, desde acá nos va a quedar menos 220 ángulo menos 120, el BBN, más I2 menos I1, porque estamos viendo esta malla, del ZB, más ZC por I2, más 220 ángulo 120. Entonces esas van a ser mis dos ecuaciones. Mis dos ecuaciones de malla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se entiende, chiquillos, las ecuaciones de malla? No sé si a alguien le queda alguna duda con lo que está hecho acá. Todo claro por mi Ya. parte, Sí, profe. claro, profe. Ya. ¿Qué hacemos? Ordenamos las ecuaciones, pasamos para un lado pasamos para un lado los voltajes, nos me va a quedar a este lado 220 ángulo 0 menos 220 ángulo 120. Si nosotros hacemos esa suma, me va a quedar 220 raíz de 3 ángulo 30. Es cosa que la hicimos en clase la semana pasada, ustedes la pueden hacer y les va a quedar esto mismo. De la suma de estos dos. Y me va a quedar acá que I1 ZA más ZB menos I2 por ZB. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación. Bueno, aquí está la ecuación expresada ya en números. ZA, acuérdense que todos son iguales y valen 10 más J5. Entonces, si yo lo escribo, me va a quedar 10 más J5 más 10 más J5, me va a quedar 20 más J10, menos 10 más J5. Y hacemos lo mismo con esta de acá. Nosotros pasamos el 220 para allá,
menos 200, me va a quedar como 220 ángulo menos 120, menos 220 ángulo 120, lo que me va a dar 220 ángulo 3, 220 raíz de 3 con un ángulo de menos 90 grados. Ahí ustedes los restan y les va a dar este valor. De ahí nos queda, si nosotros vemos acá, nos va a quedar negativo, menos I1 por ZB, ZB vale 10 más J5, y de ahí me va a quedar más I2, más I2 por ZB, más I2 por ZC. Y como vale lo mismo, ZB más ZC me queda 2 veces. 10 más J5 me queda 20 más J10. Positivo. Entonces me quedan esas dos ecuaciones. ¿Ya? Voy a marcarlas en rojo. No tiene la regla. Entonces voy a marcarlo en rojo acá. Estas son mis dos ecuaciones. Si yo ahora soluciono estas ecuaciones, lo meto a resolver ecuación, lo meto a la calculadora, o lo resolvemos, pasamos para acá, dejamos una expresión de I1, I2. Al final lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Este es el resultado directo ya. El resultado directo me va a decir que I1 vale 19.677 con un ángulo de menos 26.565. ¿Ya? Y el I2 vale lo mismo en módulo, pero con un ángulo de menos 86,565. ¿Me siguen con esto? Acá es simplemente resolver el sistema de ecuaciones y estos van a ser los resultados. Ahí ustedes lo meten a la calculadora, al MATLAB, no sé, les va a dar este mismo resultado. Ahora, si nosotros vamos un poco más atrás, tenemos acá que el IA va a ser igual al I1, ¿cierto? Entonces ya tenemos cuánto va a valer IA. Sabemos que IA va a valer 19 con un ángulo 19.677 con un ángulo de menos 26.565. El IB, vamos a anotarlo acá. Sabemos que yo no tengo el lápiz azul. El IB sabemos que el IB era I1, perdón, era I2, o I1 menos I2, ahora déjame ver cómo estaba escrito. Es I2 menos I1. ¿Ya? I2 menos I1. Y el IC, me parece que era menos I2. Sí. Ya. El más rápido que podemos calcular acá es el IC. Porque si nosotros le anteponemos un signo a esto, es como sumarle 180 grados. ¿Qué pasa si yo a menos 86.56 le sumo 180 grados? Profe, disculpe, la corriente 1 era el ángulo menos 26.565. Sí. Ya, perfecto, gracias. Vamos a ver. ¿Cambia el valor como negativo, no? ¿O no? Cuando ¿Cómo? le manda 180. Cuando le pone 180 cambia el valor de magnitud a negativo. ¿Cómo, Ron, me perdí con lo que estabas diciendo? No, es que usted preguntó qué pasa si uno le suma 180. No, por eso, es que acá estoy diciendo que el IC es igual a menos I2. Acá yo tengo I2. La idea es que siempre me quede un módulo positivo y el ángulo cambie, ¿cierto? Entonces, Ya. No, ya entendí. hay que sumarle, en vez de colocarle el negativo, le sumamos 180 grados. Entonces, ¿cuánto les va a quedar? Debería quedarles esto es 93.434. Y si el IB, si calculamos I2 menos I1, nos debería quedar menos 146. ¿Me siguen? Sí, ¿Ya? suman ahí los... Se suman las corrientes y van a dar estas de acá.
Si nosotros nos damos cuenta, estas tres corrientes tienen el mismo módulo, es lo primero que nos podemos dar cuenta al tiro. Y si nosotros nos damos cuenta, entre IA y IB, nos damos cuenta al tiro que hay 120 grados de diferencia. Entonces ahora hay que ver cuánto hay entre IA y C, o entre IB y C, que nos vamos a dar cuenta que también hay 120 grados de diferencia. Puede que por los decimales tengamos como 119.95, no sé, o 1.99 por los decimales, pero deberían ser 120 grados exactos. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? Este era el ejercicio que había quedado de tarea. Ahora, yo les dije que había una manera fácil y una manera larga y una manera corta. Lo que hicimos recién fue la manera larga. Ahora vamos a ver cómo resolverlo de la manera corta. ¿Cómo podemos partir de esta noción de la manera corta? ¿Se acuerdan que es lo que estábamos diciendo antes? Que para una carga en estrella, el voltaje, o sea, la corriente de línea, IA, era igual a B a N partido en Z. Sí, Sí. en el caso que estuviese equilibrado. En este caso está equilibrado, nos están diciendo Claro. que está equilibrado. Claro, Entonces, en vez de hacer toda esta operación que hicimos, podríamos haber hecho esto, ¿no? por separado. Claro, y nos hubiéramos demorado nada. Porque, a ver, ¿cuánto vale BAN? BAN Claro. vale 220, ángulo 0. ¿Cuánto vale el Z? 10 más J5. A ver si alguien hace ese cálculo, ¿cuánto le da? Ojalá en fasor para que nos quede igual que la otra corriente. Dio 19.677, ángulo menos 26.565. Menos 26 punto. 565. Sí, eso mismo. 19. Si nosotros bajamos ahora, ¿cuánto nos dio ya después de todo este cálculo? 19.677 con un ángulo de menos 26.565. ¿Se fijan? Ya. Este principio que nosotros sacamos acá es el principio de lo que vamos a ver ahora, que se llama equivalente monofásico. El equivalente monofásico, ¿qué hace? Transforma un circuito que es equilibrado trifásico en uno que es monofásico, ¿ya? Y después se calculan cada una de las otras componentes con sus desfases y sus, por ejemplo, amplificar por raíz de 3, vamos a ir analizándolo. Pero se fijan que ahora, por ejemplo, en vez de hacer todo esto, nosotros hicimos este puro cálculo. Y ahora nosotros sabemos, porque este circuito está equilibrado, sabemos ahora que uno podría decir, ah, ya, si el IA vale eso, nosotros podemos decir al tiro, el IB vale lo mismo, pero desfasado en menos 120 grados. Claro. 19.677 con ángulo de menos 26.565 menos 120 grados. Y nos va a dar el mismo que estaba allá. Y nos dice, ah, pero y el IC es lo mismo. 19.677 los menos 26.565 más 120 grados. Entonces, en vez de hacer todo este desarrollo, uno hace el equivalente en una fase, que es lo que vamos a ver ahora, cómo hacerlo, y después recalcula todas las otras corrientes. Así que es mucho más corto, se puede decir, mucho más rápido, sencillo. ¿Por qué? Aquí nos vamos a encontrar ahora, que es lo que les voy a mostrar con el PowerPoint que estábamos viendo. El PowerPoint que está acá. El circuito equivalente monofásico es una herramienta que nosotros ocupamos para resolver circuitos trifásicos equilibrados. Ojo acá, siempre tienen que estar equilibrados. Yo no puedo ocupar el equivalente monofásico para un circuito desequilibrado. Es la representación de una fase de un circuito con cargas trifásicas equilibradas. Como dice acá en el PowerPoint, debido a la relación entre variables de línea y de fase, basta con conocer una sola de ellas, una sola fase o una sola línea, para calcular el resto, ¿ya? Porque acuérdense que íbamos a ver las relaciones que están desfasadas en 120 grados, o por raíz de 3 si es línea o fase. ¿Qué tenemos acá? Este es un esquema unilineal. ¿Ya? Este lo van a ver harto, los eléctricos, los electrónicos se lo van a encontrar harto. Este, bueno, está súper simplificado. Tenemos una fuente
¿Qué significa las 3 rayitas? Significa que van 3 fases. Cada rayita representa una fase. ¿Ya, chiquillos? De ahí, ¿qué tenemos acá? Una impedancia de línea. Generalmente estos circuitos se los van a encontrar cuando ustedes los vean en circuitos después de control o circuitos de poder. Por ejemplo, si ustedes les presentan un plano, en un plano eléctrico, nunca les van a salir todos los cables, sino que siempre les va a salir un circuito, por ejemplo, este sería el circuito que ustedes encontrarían, por ejemplo, de una casa con 3 puntos. Ahí tenemos, por ejemplo, un automático. Esta es la representación de un automático trifásico. Aquí tiene que decir, por ejemplo, vamos a colocar 20 amperes, curva 20 amperes, curva C. ¿Ya? Y acá, esto es lo que uno se encuentra generalmente. Por ejemplo, uno dice acá voy a tener un diferencial, otro automático, y acá voy a tener, por ejemplo, una carga. ¿Ya? Entonces aquí nosotros repetimos el mismo procedimiento. Esto sería como lo que ustedes encontrarían con un diagrama unilineal de una, por ejemplo, de una casa o, o partiendo de una industria básica. Pero esto, por ejemplo, imaginemos una casa que tenga trifásico. Entonces, cada una de estas líneas representa una carga trifásica. Vamos a hacer el último. Acá no vamos a colocar un diferencial porque puede ser un motor. Puede ser un motor con variables de frecuencia, por ejemplo. Y acá le colocamos una M de motor. Y acá abajo tienen las características. Vamos a decir, por ejemplo, acá 3 HP, 400 voltios. No sé, una cosa así. Factor de potencia, rendimiento 90% y factor de potencia 0,6. Eso lo vamos a ver después. Aquí a ver si tengo una corriente, tengo una carga de, no sé, de 10 kilowatts, o de 10 kilowatts, esto es lo que uno usualmente puede ver, con factor de potencia 0,6. ¿Ya? Entonces, esto es lo que uno se puede encontrar con un diagrama equivalente monofásico. Este es un diagrama unilineal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que acá yo llevo 3 cables, van 3 cables, yo hago el dibujo de uno solo. ¿Por qué? Porque si se enreda menos y nosotros, como sabemos que es un circuito equilibrado, sabemos que va a estar como, que en el fondo lo que nosotros vamos a estar viendo acá es como, por ejemplo, ver el desarrollo de solo la fase A, ¿ya? Pero nosotros sabemos que este tiene 3 fases. Nosotros lo podemos ver de esta manera o de esta manera, son los más comunes. Y esto es que lo se van a encontrar siempre cuando ustedes vean un diagrama eléctrico, el diagrama unilineal. Nadie hace los dibujos de todos los diagramas, a menos que sean diagramas de control, donde sea necesario como ver que hayan cosas diferentes, pero generalmente lo que nosotros nos encontramos son estos diagramas unilineales. Otra forma de expresarlo también es con las impedancias, como está acá. Aquí me está diciendo que en el esquema unilineal, lo primero me está diciendo que tengo un Z conectado a una estrella, el segundo un Z conectado a un delta, y el tercero otro Z conectado en delta. ¿Me van siguiendo con esto, chiquillos? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna consulta? Todo bien por mi parte, por Ya, favor. porque pensé que no me escuchaban. Vamos con la siguiente parte. Ahora, la representación que tenemos dibujada acá es esto mismo, ¿ya? Así nosotros lo veríamos en la realidad, todas las conexiones. Tenemos una fuente trifásica, secuencia positiva, y tenemos acá la carga de línea que vemos acá. Luego tenemos una carga en estrella, luego tenemos una carga en delta y luego tenemos otra carga en delta. Se fijan que ya al tiro a la vista se complica. Yo me imagino que ustedes lo ven y dicen, si tuviera que resolver esto no sabría por dónde empezar. Antes, claro, veíamos una sola carga, hicimos los diagramas, hicimos como las mallas, pero si yo me enfrento a esto no sabría por dónde empezar, porque es como, no sé, son muchas cosas.
No sé si me entienden. No sé si les pasa eso cuando lo ven. Si no, ¿qué pasa con esto? Una forma de simplificarlo y hacerlo mucho más fácil es a través del equivalente monofásico. Este sería como ustedes se verían en realidad. Si tuviéramos que conectarlo, así nosotros lo veríamos. Esta es otra forma de configurar la delta. En vez del triángulo, se puede hacer de esta manera igual. Ahora, existen dos formas de expresar el circuito equilibrado mediante equivalente monofásico. ¿Ya? Aquí tenemos el paso. Esta es mi conexión. Esto es el circuito que yo tengo. Y esta es mi expresión unilineal. ¿Ya? Tengo esto, de esto se pasa a esto. Existen dos equivalentes. Está el equivalente monofásico en estrella y está el equivalente monofásico en delta. Ambos van a dar los mismos resultados, solo que son distintas formas de expresarlo. ¿De qué depende? De cuál que ustedes vayan a ocupar, depende de ustedes. ¿Ya? Depende de qué se les esté solicitando y depende de lo que queramos, depende de lo que nos estén entregando. Por ejemplo, un dato importante. Las cargas en estrella están acá, y las cargas de línea también se representan como una carga en estrella, y las cargas en delta como una carga en delta. Entonces es importante eso, cuando nosotros nos enfrentemos a esto, si tenemos una carga de línea, se enfrenta como una carga en estrella. ¿Por qué? Porque las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. En este caso que se ve acá. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos que elegir qué usar, un equivalente en delta o un equivalente en estrella, generalmente se elige por cuál tengo más. O sea, si yo tengo más delta, hago el equivalente en delta. Si yo tengo más estrella, hago el equivalente en estrella. Si tengo la misma cantidad, elijo no. O si se me hace más fácil en estrella, siempre lo hago en estrella, después tengo que hacer un poco más de procedimiento. Veamos, el equivalente en estrella. El equivalente en estrella, o equivalente monofásico en estrella, las cargas que están conectadas en estrella van a conservar su valor de impedancia. En cambio, las cargas que estén conectadas en delta van a ser divididas por 3, su valor de impedancia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que va a pasar esto? Si nosotros hacemos la impedancia 3 veces más chica, pongámonos en el caso del voltaje, voy a tener el voltaje acá, VAN. Si yo hago I, por ejemplo, IB, el I en estrella 1. Si yo ahora lo divido, perdón, el Z en estrella 1, si yo lo divido por 3, ¿cómo va a ser la corriente? ¿Más grande o más chica? 3 veces más chica. ¿Seguro? ¿3 veces más chica? Profe, eso no es por la comparación de que la corriente en delta es 3 veces más grande que la corriente en I. Exactamente, eso lo quería mostrarles. Acuérdense que el Z, la corriente me va a dar como Z partido, VAN partido en Z, ¿cierto? Si ahora yo hago el paréntesis y lo reduzco 3 veces, esto es lo que quería que vean, que se llama mucho. ¿Cómo me va a quedar ahora el IA1? 3 veces más grande, ¿cierto? Claro. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el fondo, ¿se acuerdan que la corriente de línea, perdón, la corriente en la delta es 3 veces más grande que la corriente en la estrella? Lo que vimos en el ejercicio anterior, que estábamos viendo delante. Sí. Por eso se tiene que dividir por 3. ¿Por qué? Porque en la realidad mi corriente en delta va a ser 3 veces más grande que mi corriente en estrella. Entonces tengo que dividir este módulo por 3, o sea, perdón, esta impedancia por 3, para que se me cumpla esa igualdad, que la corriente en delta es 3 veces más grande que la corriente en estrella. Por eso se divide por 3. Espero que con eso les quede un poco más claro de dónde sale esa división y por qué hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es la gracia del equivalente en delta? La gracia del equivalente en delta es que me toma el voltaje de fase, ¿ya? VAN. Toma voltaje de fase. Las cargas en estrella se mantienen con su mismo valor, ya ZL se mantiene con su mismo valor, el ZI se mantiene con su mismo valor, y las cargas en delta se dividen por 3. Eso es el equivalente en estrella. ¿Qué pasa con el equivalente en delta? El equivalente en delta, yo tomo el voltaje entre líneas. ¿Por qué? Porque en la delta yo no tengo
neutro. Entonces yo tomo el voltaje entre líneas, el VAB. ¿Qué tengo que hacer? Las cargas en delta se mantienen tal cual, pero las cargas en estrella se multiplican por 3. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo multiplico por 3? Al final la corriente me va a quedar 3 veces menor, que es, si nosotros estuviéramos analizando desde el punto de vista de las deltas y vemos la estrella, la corriente en estrella para la misma impedancia tiene que tener, la corriente tiene que ser 3 veces menor. Así que en el equivalente en delta tengo que multiplicar por 3 las cargas en estrella, el valor del Z de las cargas en estrella, y se hace con el voltaje entre líneas. En cambio, en la carga, en el equivalente monofásico en estrella, tomo el voltaje fase neutro, las cargas en estrella quedan igual, y las cargas en delta se multiplican, o sea, se dividen por 3. ¿Se entiende más o menos, chiquillos, el procedimiento? Sí, profe. Ya. Vamos a partir con este ejercicio propuesto. Este ejercicio que está acá. En este ejercicio que está acá tenemos una corriente, tenemos una carga de línea, tenemos una carga en estrella y 2 cargas en delta. Vamos a ver qué voltaje nos dan. Para este vamos a hacer el equivalente monofásico en estrella. Me parece que ya un semestre anterior alguien me dijo, pero profe, ¿por qué hacemos en estrella no hacemos en delta? Y el siguiente clase lo hicimos en delta, así que esa grabación tiene que estar por ahí. O sea, lo mandé de tarea y después lo revisamos. No me acuerdo, pero está, esa grabación está, para que ustedes la busquen por ahí, cuál es los mismos resultados, pero en delta. Ahora, la verdad es que aquí deberíamos haber hecho un delta, porque me dan el voltaje de fase, o sea, me dan el voltaje entre líneas y tengo la misma cantidad de estrellas que delta, como para analizar. Pero igual hicimos, para complicarnos un poco, hicimos el estrella, y me parece que hay otro video donde está resuelto en delta. Así que ahí les va a quedar de tarea a ustedes para que lo revisen después. Vamos a hacerlo en estrella, ustedes lo hacen en delta y debería darles el mismo valor. No se van a demorar más de 10 minutos en resolverlo. ¿Qué me está diciendo acá? Me da el voltaje entre... De hecho, está hecho con un delta en realidad. Si se fijan, por eso vamos a hacer en estrella para que a ustedes después les quede más fácil. Porque me dice que el voltaje entre líneas es 460 ángulo 0. Luego me dice que el Z de línea 1 más J3, ¿ya? El Z en estrella es 100 con ángulo 30. Esto es impedancia por fase. Cuando dice por fase, quiere decir que cada fase tiene ese valor, ¿ya? Cada impedancia que está acá. Y luego el delta me dice 330 por fase, cada uno ángulo menos 60, y el otro 200 ángulo 30 acá por fase. ¿Se entiende más o menos, chiquillos? ¿Los valores? Sí, profe. Ya. Vamos ahora, vamos a hacer el ejercicio propuesto, lo vamos a hacer en estrella para complicarnos un poco la vida. No, generalmente les dejo a ustedes de tarea el delta para que lo revisen, debería darle los mismos valores, pero vamos a partir aquí desde cero. Como me daban el voltaje entre líneas, tengo que calcular cuánto va a ser el voltaje fase neutro. Si nos fijamos, el voltaje fase neutro va a ser el voltaje entre líneas dividido en raíz de 3. Entonces teníamos 460 volts, si no me equivoco, con ángulo 0. Si lo dividimos con raíz de 3, ángulo 30, me va a quedar... Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría proceder al ejercicio un poco? Sí, Al enunciado. Ya, gracias. Ahí sí. Sabiendo que tenemos que encontrar estos valores que nos dicen acá. El IBB, o sea, el IB, cuánto vale el voltaje perdido en la línea, cuánto valen después el voltaje después de la línea, cuánto valen algunas corrientes. Ya. Ahora, como les estaba diciendo acá, este número que está acá, este voltaje VAN, son los 460 ángulo 0, partido en raíz de 3 ángulo 30. ¿Por qué? Porque quiero encontrar el voltaje de fase.
como me estaban dando que la referencia, si no me hubieran dado la referencia, yo me la podría haber dado con el de fase neutro, pero como me dio la referencia, tenemos que seguir con la misma. Va a provocar, si yo no tomara esta referencia, todo me va a quedar desfasado 30 grados, va a estar bien igual. No sé si me entienden, pero como me dan la referencia, yo me tengo que seguir con lo que me dice el ejercicio. Ahora, esto me da este valor, 265.58 con un ángulo de menos 30. Como estamos haciendo un equivalente monofásico en estrella, escribimos, dibujamos todo esto como si fueran cada uno una fase. Entonces, tenemos acá el que está en serie, que es el z de línea, que mantiene su valor, 1 más j3, ¿ya? Ningún problema acá. Y después tenemos acá el primero, la primera carga en estrella. Mantiene su valor porque es un equivalente en estrella, 100 ángulo 30. Después, como todo esto está conectado en paralelo, ¿se fijan que todos están conectados en paralelo? No sé si logran ver que Sí. todo esto está conectado en paralelo y esto está en serie. ¿Sí? ¿Lo ven, chiquillos? ¿El resto? Sí, profe. Ya. ¿No? ¿Quién no lo ve? Yo ahora es que a mí siempre me confunden esa. Pero mira, o sea, ¿cómo yo sé que están conectados en paralelo? Porque están todos conectados al mismo punto. Si yo estiro este cable, no hay nada entre este cable y este cable, y no hay nada entre este punto y este punto. ¿Te fijas? Ya, sí, pero ¿qué está en paralelo entonces con qué? Cada una de estas está en paralelo trifásicamente con respecto a la otra. Esta carga está Ah, en ya. paralelo con esta y está en paralelo con esta. ¿Lo ves? Por ejemplo, acá. Este punto donde se conecta es lo mismo que este punto, es lo mismo que este punto, porque no tengo nada entre ellas. Simplemente Sí. estoy estirando el cable. Este punto acá es lo mismo que este punto, es lo mismo que este punto. Y luego acá, este punto es lo mismo que este, lo mismo que este. Si yo Ah, tengo tres cargas que están conectadas a los mismos puntos, quiere decir de que están en paralelo. ¿Cierto? sí, sí, no, sí. Así que, y obviamente este está en serie, porque no está conectada al mismo punto, sino que está en serie con respecto a estas de acá. Eso es más fácil de ver. Así que, ahora, como están en paralelo, hago mi equivalente monofásico, y la gracia acá es que tengo que dividir ahora por 3 las cargas en delta. Las divido por 3, una era 330, me queda 110 con ángulo menos 60, el ángulo se mantiene, y la otra era 200, ángulo 30, me va a quedar 66.67 con un ángulo de 30. Vamos a borrar acá. ¿Ya? Ahora la resolución es súper sencilla. Es lo mismo que cuando ustedes resolvían circuitos monofásicos. La resolución es muy, muy fácil. Vamos a partir el cálculo acá. BAN me queda 400, lo mismo que habíamos visto antes, 265,58. Si yo quiero calcular ahora el IA, vamos a partir de esta manera. Si quiero calcular el IA, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el circuito equivalente, el set equivalente de estas tres que están conectadas en paralelo, ¿cierto? Entonces, encuentro el Z paralelo, aquí en la expresión para encontrarlo, y me queda que el Z paralelo va a ser 37.59 con un ángulo de 10,02. A ver si alguien me ayuda a calcular el paralelo entre este y este, el paralelo entre este y este. ¿Cuánto les queda? O confían en mí y lo resuelven después. ¿Cómo era el cálculo, profe? El primer cálculo que hizo. Acá, Ah, ya, set equivalente. el set equivalente de estos tres. Como están en paralelo, hay que calcular el paralelo entre estos tres. ¿Y eso cuánto dio? ¿Cuánto es el resultado que dio? 37.59 con un ángulo de 10,02. 0,2. Ya. Entonces usted está viendo calcular la corriente, cada corriente. Primero lo que vamos a hacer, vamos a encontrar esta corriente IA. ¿Ya? Entonces para eso vamos a hacer el equivalente y vamos a tener estas dos impedancias y vamos a encontrar IA. Es Sí. lo primero que vamos a hacer.
como ustedes quieran resolverlo, si quieren hacer mallas acá, como quieran. En este caso, partimos con lo simple. No, pero ocupamos la Z equivalente para sacar ese ya mejor. Sí, con la Z equivalente, ¿o no? Sí, pues. Por eso les digo, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. En este caso, yo prefiero sacar el set equivalente, que es más cortito, y encontrar el IA. Claro. Y ese Z equivalente que tiene ahí le suma el ZL, ¿o no? Exactamente. Si te fijas acá, tengo, para encontrar el IA, tengo el voltaje, Sí. tengo el set equivalente, más 1 más J3, que es el Z de línea. Y ahí me va a dar el IA. En este caso, no es nada más que calcular el set equivalente, me va a dar un valor de impedancia. Si se fijan cómo están, tiene sentido porque están en paralelo y me debería dar un valor menor al menor de todos, ¿cierto? Así que me queda 37,59. Y acá calculo la corriente, tengo el voltaje, tengo las impedancias, y la corriente da 6.775 con un ángulo de menos 44.084. ¿De qué me sirve eso? Si ya tengo la corriente, puedo calcular, por ejemplo, lo que me pedían. ¿Cuánto era el voltaje que se perdía en la línea? ¿Cuánto era el voltaje que perdía en la línea? Y puedo calcular, ya cuando tenga eso, puedo calcular el voltaje acá. O si quiero calcular el voltaje acá, lo multiplico por el set equivalente, ¿cierto? Y ya teniendo el voltaje acá, puedo encontrar las corrientes de cada una. ¿Me siguen con eso, chiquillos? Es como la resolución del circuito. Lo voy a anotar para que... Voy a tener IA, esto me va a dar un BAA, y esto me va a dar un BAN. Ese BAN, yo lo saco acá, ¿me escuchan, chiquillos? Ok. Sí, que me sale que el internet está inestable. Este BAN, si yo tengo el valor y tengo que lo puedo calcular, puedo después calcular esto dividido en las impedancias, como va a ser el mismo, y me va a dar cada una de las corrientes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Me siguen con el procedimiento? Es súper sencillo la resolución de un circuito. No lo entendí bien, profe. La verdad no lo entendí bien. Tenemos el IA, ¿cierto? Ya lo encontramos. ¿Sí? Ahora, yo quiero encontrar el voltaje que hay entre este punto y este punto. ¿Para qué? Para encontrar después estas corrientes. Ah, ¿Cómo ya. lo puedo encontrar? Yo tengo el BAN, voy a calcular que va a ser IA por 1 más 3J, y los restos. Sí. Y me va a quedar este de acá, BA'N, de entre este punto y este punto de acá. Ya, Por decir así. ya lo entendí. Como tengo y yo tengo y como estas impedancias están todas en paralelo, yo voy a poder encontrar cada una de las corrientes. ¿Me siguen? Sí. Azúcar. Este es el típico circuito de cualquier parte, de cualquier circuito radial, ¿ya? ¿A qué me refiero radial? Que tengo una fuente acá y voy descolgando cosas. Profe, ¿cuál fue el valor de la corriente? Para probar si me Vamos dieron a bien. ver ahora el tiro. La corriente nos dio 6.775 con un ángulo de menos 44.084. Ah, ya, está bien. Bien, gracias. Vamos a ver, creo que lo tengo resuelto en Pecímetro, así que después lo vamos a revisar. Ahora, lo que yo les decía, vamos a calcular cuánto va a valer el BAA, o BAA', que es el fondo, el voltaje de pérdida en la línea. Vamos a calcular cuánto es. Van a ser la corriente por el valor de la impedancia. Y eso nos da 21.426 con un ángulo de 27.48. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el BAN', o sea, BA'N, que va a ser después de la impedancia de línea con respecto al neutro. Tenemos dos formas de calcularlo. Multiplicando Pero mejor restando, ¿o no? ¿Cómo? Restando, Sí. o multiplicando la corriente por el set equivalente, ¿cierto? Cualquiera de las dos debería darnos lo mismo.
¿Me siguen? Hagamos el cálculo. ¿Cuánto era alguien anotó cuánto era el voltaje el VAN? 265 ángulo menos 30. 265, ¿no tenía algún...? 265.58 ángulo menos 30. 265.58, un ángulo de menos 30. Eso menos acá 21.426 con un ángulo de 27.48. ¿Cuánto va a quedar entonces el VAN prima? Le diré que no es muy parecido a este valor, puede ser que por los decimales nos cambie un poquitito, o sea, un decimal. 21.42. 254.7 ángulo menos 34.06. No, acá está, ¿se fijan? Entonces dije, por los decimales puede que hayamos tenido un decimal de diferencia en el ángulo. ¿Se fijan que en realidad entre 0.6, 34.06 y 34.07 es prácticamente lo mismo? Se nota que puede haber hay un decimal de diferencia por aproximación. Así que eso es lo que la calculamos con la resta o con la multiplicación por el z equivalente, que habíamos calculado el z paralelo equivalente. Ahora, una vez que ya tenemos este voltaje, podemos encontrar cada una de las corrientes del equivalente monofásico en las tres que estaban en paralelo. Entonces podemos encontrar el primero en estrella, que va a ser el VAN, partido en el Z de la estrella, que era 100 ángulo 30. Teníamos los 254.7, con un ángulo de menos 34.07, dividido en 100 ángulo 30, me va a quedar una corriente que va en una corriente IA, ojo acá, corriente de línea, ¿ya? Estoy obteniendo la corriente de línea de la estrella, que en realidad es lo mismo que la de fase de la estrella. Que me va a dar 2.547 con un ángulo de menos 64.067. Está súper sencillo, chicos, si se fijan, es encontrar el valor de las corrientes del paralelo. Ahora se va a repetir el procedimiento, el VAN dividido en las cargas en delta. Para ojo acá, corriente de línea de la delta 1, ahí para que después lo revisemos, la corriente de línea de la delta 1, dividido en estos, el voltaje en la impedancia equivalente, o sea, la impedancia de la delta 1. Acuérdense que esta impedancia está ya dividida en 3. Y eso nos da una corriente de 2.315 con un ángulo de 25.93. Y después calculamos el otro, que es el IA delta 2, que es la corriente después es la corriente que pasa por esta delta de línea, la línea de la delta. Dividimos el voltaje de fase de la fuente, el voltaje que le llega al paralelo, dividido en la impedancia, y nos queda 3.82 con un ángulo de 64.067. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Se entiende bien con el procedimiento? Sí, profe. Ya. Ahora, empecemos ya a colocarle sobre nuestro equivalente los voltajes. Si se fijan, los voltajes, el voltaje de la fuente, VAN, el voltaje de pérdida en la línea, ya, 21.426, y el voltaje que le está llegando a la carga, al paralelo. Son estos de acá. Las corrientes. Sabemos que la corriente total que sale de la fuente es de 6.775. Esto es la corriente de línea que sale de la fuente, ¿ya? Con un ángulo de menos 44.084. Y de ahí tengo la corriente de línea de la estrella, la corriente de línea del delta 1 y la corriente de línea del delta 2. Ojo acá porque recalco la corriente de línea, porque ahora vamos a tener que ver que, por ejemplo, para la estrella, da lo mismo si yo digo corriente de línea o corriente de fase. ¿Se acuerdan que son iguales? ¿Se acuerdan que son iguales? Sí. Así que da lo mismo. Pero en la delta no da lo mismo, porque las corrientes de fase son menores a las corrientes de línea. Entonces, depende de quién nos estén pidiendo encontrar, nosotros tenemos que
ahora hacer ahí, encontrar esos valores. Profe, aquí no es válido decir que las corrientes, por ejemplo, el I estrella, el I delta 1 y delta 2 no están en equilibrio por el tema por los ángulos de fase, ¿cierto? No hay un ángulo de fase 120 menos 120. No, lo que pasa es que el circuito sí está equilibrado, pero Ya, como están en paralelo, o sea, aquí nosotros nos referimos con que esté equilibrado, porque acá yo estoy viendo solo la fase A, ya, ¿me entiende? Entonces ahora vamos a ver que la fase B va a tener estos mismos valores, solo que desfasado en menos 120 grados. ya, ya, ahora lo entendí. Y la fase C lo mismo, pero desfasado en 120 grados. 120 grados, positivo. Claro, entonces aquí tú estás sacando una sola fase. Entonces estas son distintas cargas conectadas en paralelo, pero lo que yo voy a ver ahora, cuando transforme a otra fase, es esto mismo pegado, pero con todos sus valores, con los valores cambiados en los ángulos. Perfecto. Eso quiere decir que el circuito está equilibrado. Ya. Esto es lo que, justo, eso es lo que vamos ahora. Entonces aquí tengo las corrientes de línea para cada una de las cargas. Ahora, otros cálculos que me pedían encontrar en el ejercicio que mostraron en la foto. Me preguntan, por ejemplo, por IB y por IC. Eso es lo que yo decía. ¿Cómo va a ser que esté equilibrado? Porque yo sé ahora que la corriente IB va a ser igual a la corriente IA, solo que desfasada en 120 grados. Eso le está diciendo, si esta corriente valía 6.775 con un ángulo de menos 44, acá me va a quedar 6.775 con un ángulo de menos 164. Obviamente ahí con el 0.84, pero aproximado. Ahí nosotros decimos que este circuito obviamente está equilibrado, ahí está el desfase 120 grados. El IC también, desfasado 120 grados, ahora positivo, se le suman. 6.775, un ángulo de 75.91. Ahora, me preguntan, por el IC en estrella, o sea, de la carga en estrella. Entonces, es el IA multiplicado por 1 con ángulo 120 grados. ¿Ya? Este mismo que está acá, 2.547 con ángulo de menos 64. Si yo ahora a este le sumo 120, me va a quedar con el mismo valor de módulo con un ángulo de 55.93, porque está desfasado en 120 grados positivo. Ahora, ¿dónde está el cambio? Aquí tenemos que tener ojo. Me están preguntando por la corriente de fase en la delta 1. ¿Ya? ¿Me siguen, chiquillos? Yo acá calculé la corriente de línea en la delta 1, pero me están preguntando por la corriente de fase en la delta 1. ¿Cómo se relaciona la corriente de fase con la corriente de línea en la delta? ¿Se acuerdan? Ahí con el cálculo bueno le pueden sacar al ojo. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan, chiquillos? La corriente de fase es la corriente de línea partida en red de 3, ¿o no? Claro, si nosotros decimos la corriente de fase, la corriente de línea va a ser la corriente de fase por Por red de 3. raíz de 3, desfasado en menos 30 grados para la delta, ¿cierto? Es lo que estamos viendo recién en el repaso. Entonces, si yo ahora tengo la corriente de línea, para encontrar la de fase, tengo que dividirla por raíz de 3 ángulo menos 30. ¿Me siguen? Sí, bro. Ahí les repito, porque Raúl se le había caído, parece, el internet. Si ahora lo que nos piden es encontrar la corriente de fase en la delta. Si nosotros dibujamos la delta, lo que nosotros encontramos acá, voy a dibujar acá la delta. Esta es una forma de dibujarla como el triangulito, si no la dibujan de la otra manera, da lo mismo. Y ahí, no me quedo tan bien. Nosotros lo que encontramos acá, habíamos encontrado, era la IA, que es esta que circula por acá, de la delta. Entonces ahora me están preguntando por esta corriente de acá, la IAB. ¿Ya? Entonces, como me están preguntando por esta corriente de acá, para encontrarla, yo sé que esta, por regla en un circuito equilibrado, la I de fase, o sea, la I de línea,
es la I de fase por raíz de 3 desfasado en menos 30 grados. Así que si quiero encontrar la I de fase, paso dividiendo y me queda esta división que está acá. Así que la corriente de fase me va a quedar esta corriente de línea que ya he calculado, dividido en raíz de 3 con ángulo de menos 30. Me va a quedar 1.337 con un ángulo de 55.93. ¿Les queda claro, chiquillos? Sí, profe. Ya, súper. Vamos a... Raúl. Profe, yo tengo, ¿Sí? porque delante en realidad le iba a preguntar con el ejercicio que estamos haciendo, ¿cómo, si que puede dibujar ahí, por ejemplo, de cuántas maneras se puede, como ver cuando es cuando es estrella o delta? Porque en el ejercicio que hicimos anterior, ese se supone que era delta. ¿Cuál? ¿Qué cosa? El, Me perdí con la pregunta. el que hicimos, el ejercicio que hicimos antes, el que era de tarea, Era estrella. era estrella, ya. Y es que eso yo como que no. Porque en el dibujo esquemático, teórico, ahí, claro, pues se ve clarito. Pero, por ejemplo, Acá, tú dices algo así. claro, Esta es una carga en estrella y esta es una carga en delta. ya. O si no, Y. se va a ver, si no se va a ver de esta manera. A ver, vamos para atrás. Si no, si está en un lineal, te va a decir Z en estrella o Z en delta. Ah, ya, el de abajo, el ZI ahí sería delta. No, pues el ¿No? ZI es Ah, estrella, el Z delta es Z triángulo. ah, ya. Ah, ya. Porque es que aquí está puesto de una manera distinta para que se vea mejor pero uno lo puede dibujar como una estrella, así mismo, o como un triángulo. O Ah, de ya. esta otra manera. ¿Cómo se llama? Ah, ya, ya. No sé si se entiende un poco mejor ahí. Sí. ¿Dónde quedó? Más adelante. Ya. Lo que estamos viendo ahora es que en el equivalente en estrella, las corrientes que me dan son las corrientes de línea. ¿Ya? Entonces, aquí me estaban pidiendo la corriente de fase en la delta, por lo tanto hubo que calcularla. ¿Cómo? Si tengo la corriente de línea, es dividirla por raíz de 3 con ángulo menos 30. Ojo, chiquillos, cuando ustedes hagan, vamos a ir para atrás, si ustedes hacen el equivalente en delta, lo que les va a dar van a ser las corrientes de fase. ¿Ya? Acá. Por lo tanto, para encontrar las corrientes de línea hay que multiplicarlas por raíz de 3. Es como si yo transformara todas mis cargas en deltas. ¿Ya? Porque uno me dice, pero profe, en la línea del ZL no había fase, pues la fase, la fase era lo mismo o sea, la corriente fase igual que era de línea. Pero acá, al hacer este cambio en equivalente monofásico en delta, es como si nosotros estuviéramos transformando todas nuestras cargas a delta. Si nosotros hacemos el equivalente monofásico en estrella, estamos transformando todas nuestras cargas a estrella. Entonces, cuando queremos volver a la delta, es necesario rehacer ver esos cálculos. Por eso estamos viendo ahora, cuando me preguntan por la corriente en desfase, es este cálculo que está acá, que es súper sencillo. Otros cálculos me preguntan por me preguntan por la corriente de fase de la delta 2, pero la corriente que circula por esta fase de acá, entre I y A, ¿ya? Esta que circula acá. La vamos a tener en rojo. La ICA. ¿Cómo nosotros la podemos calcular? Nosotros vamos a saber que la ICA va a ser la IC dividido en raíz de 3 ángulo menos 30. ¿Cómo encontramos la IC? La IC va a ser la IA por 1 ángulo 120, o sea, por 1 ángulo 120. ¿Me entienden, chiquillos, esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Así yo encuentro, acá arriba tengo la IC de la delta 2, y si yo quiero calcular la ICA, va a ser eso dividido en raíz de 3 ángulo menos 30. Entonces, es simplemente encontrar la IC, que es IA
por un ángulo 120 y luego dividirlo en raíz de 3 ángulos menos 30. Me piden calcular el B'. Ya tengo el IA', que es la pérdida en la línea, así que lo multiplico por 1/120 y me queda el mismo módulo, pero con otro ángulo, con menos 92,152. Y si me piden calcular ahora me están pidiendo calcular cuánto va a ser el B', C'. O sea, si yo me paro en la línea, acá tengo las cargas de línea, y me están poniendo en este punto, me están preguntando cuánto vale esto. ¿Cómo lo voy a calcular? Sencillo, va a ser el BAN', que lo habíamos calculado, por 1 ángulo 120, para que me dé el B'N, y eso lo multiplico por raíz de 3 ángulo 30. Yo sé que puede ser mucho procedimiento, pero vamos viéndolo de a poco. Tengo este cálculo, yo ya lo tengo, este número yo ya lo tengo, ya lo había calculado. Si yo ahora, para encontrar el B'C', voy a partir encontrando el B'N. Y ese es este, desfasado en menos 120 grados. Así lo encontramos. Y ahora, para encontrar el B'C', yo sé que es igual al B'N por raíz de 3 ángulo 30, porque está en secuencia positiva, y puedo encontrar así el voltaje de línea. ¿Ya? Entonces, encuentro primero este, y ese valor ya lo tengo, lo encuentro multiplicándolo por 1 por ángulo menos 120, y luego para encontrar el de línea, que me están preguntando por el de línea, es raíz de 3 ángulo 30 porque es secuencia positiva. Y me da este valor de acá. No sé si les queda claro o está muy confuso. ¿Todo claro, profe? Ya. Creo que, no sé si nos queda otra diapo. A ver, no sé si queda un cálculo más. Ah, no. Ahora, lo mismo, chiquillos. La tarea para la casa. Vamos a hacer la revisión la próxima semana de los cálculos. Hacer lo mismo, pero con el equivalente en delta. Ya, profe. Ya. Ya, chiquillos. Eso es todo. Nos estamos viendo mañana con los laboratorios que volvemos, y mañana en la tarde seguimos con las clases. Profe, el laboratorio de mañana Es online. ya es online. Es online. La visualización de ondas trifásicas. Visualización de ondas trifásicas. Podríamos haberlo hecho presencial, pero la idea es que no sobrecargarlos tanto tampoco. Ya. Así que es sencillo. ¿Por qué? Porque es como ver en osciloscopio nomás. Entonces no hubiera servido para trabajar con el osciloscopio ya en el laboratorio. Pero prefiero focalizarnos en los que ya tienen que hacer conexiones, en los que tienen que ver, que es un poco más complicado. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, así que no más complicado, sino que es más entretenido, porque si los voy a ir para que conecten una fuente a un osciloscopio, o sea, con una sonda a un osciloscopio, va a ser como un poco fome en realidad. En cambio, si ya tenemos que hacer conexiones con los bancos, ya van a ser algo más entretenido. Ya. Eso, chiquillos, hagan y nos estamos viendo mañana. Vale, profe. Listo. Ya. Chao, chao. Bien. Chao. Sí. Retirar.